El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Tablas y Tableros. Un programa de la licenciatura en Artes Escénicas dedicado a la divulgación de los procesos pedagógicos, investigativos y creativos de nuestra licenciatura. Hoy, en Tablas y Tableros, presentamos una emisión especial con la participación de estudiantes de segundo semestre de la licenciatura en Artes Escénicas. En el curso Cuerpos, Aprendizajes y Contextos, guiado por la maestra Carolina Merchán, se realizó una experiencia que combina la adaptación de textos para el aula con la visita a lugares patrimoniales. En esta ocasión, se centraron en los relatos acerca de Simón Bolívar. Esta emisión va a ser muy especial, puesto que será llevada a cabo por la profesora Carolina en compañía de Daniela Pardo, Brian Salamanca y Amid Hernández, estudiantes de esta asignatura. Soy Alejandro Jaramillo Hoyos, docente de la Facultad de Artes. Nos acompañan Alejandro Sepúlveda en la dirección, en las comunicaciones Duván Cárdenas, en la producción radiofónica Yolanda Barrantes y Luis Bautista, y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co, los martes a las 5 p.m. y los viernes a las 11 a.m. y en las plataformas iVoox y YouTube Podcast. Bienvenidos y bienvenidas. Planeta Escénico. Muestra sonora para conversar. Saludos. A partir de ejercicios de adaptación de obras para los tiempos y niveles propios de la escuela, los profesores en formación construyen el universo de conocimientos necesario para aprender a apreciar y potenciar el acceso al teatro y sus formas. Monólogos, tragedias, comedias, dramas antiguos y modernos, resaltando el foco en el relato, lo que cuentan los personajes, sus acciones, decisiones, pérdidas, descubrimientos, porque es en ellos donde está la riqueza de las artes, en lo humano y sus contradicciones. En esta emisión, fruto de trabajo de segundo semestre en la materia Cuerpos y Aprendizajes, articulamos la visita a la Quinta de Bolívar con la lectura del General en su laberinto de Gabriel García Márquez, las casas más importantes de Simón Bolívar, de Favale. El trabajo a continuación son las adaptaciones para el aula, articulando los textos y la experiencia en la casa patrimonial. Título: El laberinto de los desollados. Personaje: el general Simón Bolívar. José Palacios, La sombra de Santander. Escena 1. En una habitación, el general sufre dolores. En un viaje de alucinaciones, podemos conocer más acerca de este espacio que se torna un laberinto en la mente del general. La habitación está en penumbra. El único sonido es el zumbido ensordecedor de miles de moscas negras. El general yace en una hamaca, acostado, enfermo e hirviendo de sudor. Gotea un líquido negro y espeso que supura del cuerpo, semejante al sudor, vestido con rezagos de su traje de general, aferrándose a su pasado. José Palacios intenta limpiarlo con un trapo impregnado en vinagre y sangre. El general, con voz ronca y desgastada, mientras se limpia el sudor de la frente. ¿Qué día es hoy, José? Siento que el sol se ha quedado estancado en mi garganta. José Palacios, con una angustia disfrazada de parsimonia, mientras retuerce unas prendas del general impregnadas de sudor y agua sangre. Es el 17 de diciembre, mi general, pero el sol murió hace siglos. Afuera solo queda el barro y los que esperan que usted expire para devorar lo que sobre de su gloria. Simón Bolívar ríe y termina en una tos que expulsa pétalos de flores muertas. Al mismo tiempo se levanta con la espalda algo encorvada y con su cuerpo huesudo intenta levantar la bandera de la patria para seguir sintiendo sus grandes momentos de gloria. No puedes devorar lo que ya es nada. Mírame, soy un laberinto de venas secas. ¿Oyes eso? Es el río Magdalena, pero no lleva agua,
lleva los gritos de los que fusilen Pasto y están subiendo por las escaleras. El general, con un esfuerzo inhumano, se acerca al tocador que era de Manuelita y con el espejo empañado gracias al vapor de sus baños calientes de hierbas, pasa sobre él su mano peluda y huesuda sobre el reflejo, pero no ve su rostro, sino un cráneo cubierto por la bandera de la Gran Colombia que sangra sin parar. No, maldita sea, ni siquiera el cristal me reconoce. ¿Dónde está mi ejército? La sombra de Santander aparece en el espejo. Tu ejército está bajo la tierra, Simón. Tú los pusiste allí. Ahora el laberinto es tu piel. Cada arruga es una traición. Una llaga es una ciudad que quemaste. El general golpea el espejo. Los trozos de vidrio no caen al suelo. Se quedan flotando y se incrustan en sus brazos. Él no grita. El dolor es su única prueba de que no es un fantasma. Simón Bolívar camina hacia la puerta de la quinta. La neblina se hace parte del paisaje. Al abrirla, no hay jardín. Hay un pasillo infinito de espejos y estatuas de sal que lloran sangre. José Palacios aparece detrás de él con los ojos cosidos con hilo de oro. José Palacios, susurrándole con un tono estremecedor al general a sus espaldas, le dice: No hay salida, Excelencia. Usted pidió un continente y el destino le dio un ataúd infinito. ¿Recuerda sus últimas palabras? Simón Bolívar cayendo de rodillas mientras su cuerpo comienza a desintegrarse en un humo negro. Dije, zambullámonos en el carajo. Pero el carajo resultó ser este pasillo. ¡José! Tráeme un caballo que sepa saltar sobre el abismo. José Palacios susurrando al oído del general mientras la oscuridad los consume. Ya no hay caballos, general. Solo queda la fiebre. Y la fiebre es usted. El general cae postrado en el pasillo, pero ahora su torso está abierto. Sus costillas parecen los restos de una catedral bombardeada. Utiliza una pluma de cuervo para dibujar sobre su carne viva. José Palacios se acerca precipitadamente al general y, sorprendiéndolo de frente, lo toma con fuerza en la camisa. Cálmese, Excelencia. Solo estoy trazando la ruta de la última campaña. Aquí en su pulmón derecho está Caracas. Siente el humo, ¿verdad? Y aquí, cerca de su brazo, está el paso de los Andes. El frío que siente no es la fiebre, es el hielo de los páramos que nunca abandonó sus huesos. El general gimiendo de agonía. Me duele la patria, José. Literalmente me duelen las fronteras. Siento que los ingleses están desembarcando en mi estómago. Y que la traición de este país malagradecido me está perforando el hígado. José Palacios regañando al general. Este es el precio de la gloria, mi general. Usted no fundó naciones. Usted engendró quimeras que ahora se alimentan de su propia sangre. Escena número 2. Título: Las pesadillas del general. Personajes: Simón Bolívar, José Palacios, Sombra 1, Sombra 2, Sombra 3. Estando en varios sueños profundos, consumidos por la fiebre, el general es atormentado por sus propios fantasmas y sueños.
José Palacios toma una taza de café en un pocillo metálico color blanco. Bajo la luz de la penumbra, al fondo de una vela, ilumina la habitación. Las sombras de la hamaca donde reposa el general bailan al swing de la vela. Un aroma a humedad y neblina se posa sobre la habitación. José, le escribí en una carta al mariscal Sucre que Santander es el principal, pero es el más dichoso. ¿Y sabes por qué? Porque mi generosidad lo defiende. Tosía de manera abrumadora y desgarradora. Sus pulmones parecía que fueran a salir por su boca. Vestido con una bata blanca, empapada en sudor, le cuenta a José Palacio, en voz baja y tomando un sorbo de café. Mi general, trate de descansar. Vea que usted no ha dormido lo suficiente. La vela, por una sutil ventisca, se apacigua, casi hasta apagarse. José Palacio se acerca muy despacio hacia el general para cerciorarse que duerme. Cierra las ventanas. Duerma, mi general. Mañana será otro día. Mientras nota que el general arde en fiebre, le pone un pañuelo color café. La luz de la vela baja aún más, la iluminación se torna fría y las sombras de la vela comienzan a cobrar vida propia y caminar rodeando al general como un festín persecutorio. Sombra 1. La sombra se desfiguró, convirtiéndose en el rostro de Santander, y mientras miraba fijamente a Bolívar, arrancaba hojas de un libro que se posaba en su mesa de escribir y proclamaba: Dime, Bolívar, ¿cuántos murieron por tu sueño? Te llamaron grande y mírate ahora, un saco de huesos y deshonra. Despertando el general de un golpe con la frente llena de sudor, la fiebre lo obliga a dormir de nuevo. La bata blanca empieza a empaparse y a tornarse amarillenta por la humedad. Sombra 2. La sombra de Santander lo lleva a Cúcuta, donde en una tarde de sol y brisa se encuentra sentado en una silla de madera y vestido como en los tiempos de antaño con su uniforme ilustre. Posa su mano sobre el hombro de Bolívar. No eres eterno, libertador. Solo eres un hombre cansado. Y estas cucarachas que caminan por mi cuerpo son mi ofrenda que te dejo. José Palacios yace en su cama descansando, pero escucha el grito desesperado del general que se revuelca de impresión en la hamaca y corre para auxiliarlo. Señor, ¿está usted bien? Es solo un sueño. Es producto de la fiebre. Le pone una toalla café empapada en la cabeza procurando aliviar la fiebre del general, pero José Palacios nota que el general sigue sumergido en la pesadilla que tanto lo aqueja y decide no importunar su sueño. Sombra número 3. La última sombra, deslizándose por el suelo de la habitación, instala a Bolívar en un almuerzo en el comedor principal de la hacienda San Mateo. La mesa llena de comida y una vajilla lustrosa y fina. La espesa neblina se adentra por las ventanas y frente al general, un comensal sin rostro engulle comida como un cerdo, y a medida en que pasa bocado, su rostro va tomando la forma de Juan José Flores. Con voz suavizada y cínica: Yo no fui su traidor, mi general. Solo soy el espejo que usted se ha convertido. Y sacándose los ojos, se queja
de que le estorbaban para comer a gusto, los pone sobre la mesa. El general, abrumado y descolocado por el suceso, grita con desesperación. ¡Ah! ¡Ay, no! Pero, ¿cómo es esto posible? Me voy a volver loco. No soy yo. Estoy fuera de mí. Estoy irreconocible. Y de un salto, como cuando soñamos que caemos en un abismo, el general se levanta casi cayendo del suelo de la habitación, completamente sugestionado y aterrorizado por las sombras de sus sueños. La bata blanca empapada de sudor por la fiebre, el cabello húmedo y el corazón agitado. José Palacio se aproxima al general con angustia. Venga, le ayudo. Está usted empapado en sudor y ha tenido una pésima noche. Tome, beba un poco de agua. La visita a la Quinta de Bolívar en Bogotá propuso entrar a un hito de la historia del país cruzando una puerta. La quinta misma está resguardada entre jardines muy cerca de la calle 26 con carrera tercera, presentando de entrada otro momento de la ciudad de Bogotá. Los jardines, las habitaciones, los enseres de la casa llevan ellos mismos a otro tiempo. Su factura y los relatos de los sucesos en el siglo XIX transportan generando curiosidad. La lectura en simultáneo de las casas más importantes de Simón Bolívar dan un primer contexto de las situaciones que viviera el Libertador en el curso de la independencia. Este entremés dio acceso al general en su laberinto, elaboración profunda de esos últimos días de Bolívar, según García Márquez, que no solo nos da un cuadro humano y desgastado de Bolívar, sino que pinta de forma desgarrada los vericuetos de un país por ponerse de acuerdo y transformarse en nación. Ya casi lo logra. A continuación, el estudiante Amit Antonio Hernández presenta él mismo su ejercicio. Muchas gracias. Mi intención fue representar a Bolívar como un ser humano atravesado por contradicciones, dolores, pérdidas y decisiones políticas que marcaron el destino de un territorio que aún no era un país. La presencia de Manuela Sáenz y José Palacios responde a la necesidad de mostrar que la independencia fue obra de una red de afectos, lealtades y tensiones. El poema 50 de In Memoriam de Alfred Tennyson aparece como un hilo emocional que conecta la muerte, la memoria y la necesidad de compañía. Los personajes del general en su laberinto lo recuerdan. En estas escenas, los fantasmas buscan ser escuchados. La Quinta de Bolívar funciona como un espacio liminal donde pasado y presente se tocan y donde un estudiante contemporáneo puede dialogar con los espectros de la historia para comprender mejor el país que habita. Escena 1. El salón de la Quinta, el sillón de terciopelo rojo, un mapa antiguo de la Gran Colombia. Suena viento. Manuela Sáenz está sentada en el sillón con los ojos cerrados. Daniel entra despacio. Se detiene al verla. Daniel susurrando. Señora, ¿está viva? Manuela abre los ojos y sonríe triste. Ni viva ni muerta. Permanezco a su lado. Cuando la vida me dejó, no pude cantar, no pude gritar, pero él me pidió que me quedara. Se levanta, observa a Daniel, intentando traer a la superficie sus temores inmediatos a través de su mirada. Tú estás buscando a tu grupo. Eres quien miraba el mapa con cara de no entender nada. Daniel asiente. No, es que solo pienso mejor.
Ellos hacen mucho ruido. Lo mismo decían los estúpidos que mataron el sueño de una nación unida. Daniel asiente. Es que ya por fin encontré a alguien del museo. Soy Daniel y me surge una pregunta. ¿Por qué se peleaban tanto si todos querían la independencia? ¿Y quién era Santander? ¿Por qué lo odiaban? ¿Por qué odiaban tanto a Bolívar? Mira, Santander, ese nombre me da escalofríos aún después de muerta. Mira, muchacho, esas son 3 preguntas. Sin embargo, te contestaré. No todos se detienen a vernos. Santander fue vicepresidente, un hombre frío, legalista, que creía que el poder debía estar en manos de muchas regiones, no en una sola. Federalismo le llamaban. Mi querido Simón Bolívar pensaba que eso nos debilitaría, que necesitábamos un gobierno centralista, fuerte, porque los humanos somos como un rebaño de ovejas rodeado de lobos. Al principio se querían, pero después Santander conspiró para matarlo. Daniel anota rápido. ¿En serio? ¿El vicepresidente quiso matar al presidente? El 25 de septiembre de 1828, unos hombres entraron armados al Palacio de San Carlos. Yo estaba allí. Lo desperté a empujones. Simón, nos van a matar. Él saltó por la ventana y yo me quedé a pelear. Me llamaron la libertadora del libertador. Pero también me llamaron loca, arpía, mala pécora, amante escandalosa. Se toca la oreja. Una noche, enfurecida por los celos, le mordí la oreja hasta hacerlo sangrar. Él, que había ganado decenas de batallas, no pudo conmigo. Sonríe con ternura. Así era nuestro amor, ardiente, imposible y al final solitario. Daniel, conmovido. ¿Y por qué no se fue con él cuando lo desterraron? Él me lo prohibió. Manuelita sería condenarte. Y yo lo obedecí. Aún así, permanezco a su lado ahora que todos se han ido, cuando la soledad me amenaza y la oscuridad me envuelve. El sonido de su voz es mi último nexo con la vida. Pero él ya no habla, solo tose. Se levanta. Anda, ve a la alcoba. Él te espera. Y cuando lo veas, no le pidas autógrafos. No. Solo siéntate a su lado. Eso es lo que más necesita. Permanece a mi lado cuando el camino se acabe y lo recorrido no sea más que un recuerdo. Manuela se desvanece. Daniel respira hondo y camina hacia la alcoba. Escena 2. Alcoba de la quinta. El catre con la bandera doblada, el sillón rojo. José Palacios barre en una esquina, en silencio. Bolívar está sentado en el sillón, envuelto en una bata, con un gorro de dormir
y tose. Bolívar, sin levantar la vista. Acércate. No muerdo. Eso solo se lo dejé a Manuela. General. Libertador. ¿Duele estar muerto? Simón Bolívar levanta la vista. Sus ojos están hundidos, pero brillan. Duele menos que estar vivo y ver cómo destruyen tu obra. Yo recorrí 120,000 kilómetros a caballo, a pie, en barco. Dormía en el suelo mientras mis soldados dormían. Perdí la fortuna de mi familia, la salud, la juventud. Y al final, todo se rompió. Venezuela se fue. Ecuador se fue. La gran Colombia murió antes que yo. Daniel se sienta en el suelo frente a él. Mi profesora dice que eso pasó porque usted quería ser dictador. Bolívar sonríe con amargura. Tu profesora tiene razón y no la tiene. Acepté la dictadura porque pensé que era necesario. Un mal que nos haría bien. Algo temporal. Como un médico que amputa una pierna para salvar el cuerpo. Pero no entendieron. Me llamaron tirano. Me llamaron rey disfrazado. Y mientras ellos discutían si centralismo o federalismo, los esclavos seguían siendo esclavos. Los indígenas seguían siendo pisoteados. Las mujeres como Manuela seguían siendo quemadas en la hoguera de los chismes. ¿Sabes lo que escribí en mi última proclama? El 10 de diciembre de 1830, en esta hacienda de San Pedro Alejandrino. Daniel asiente. He arado el mar. ¿Y entonces todo fue inútil? No, no del todo. Lo inútil fue creer que un solo hombre podía cambiarlo todo. Lo que sí sirvió fue que miles de personas anónimas, soldados indios, negras esclavas que daban la teta a sus huérfanos, mestizos sin apellido, todos ellos pusieron su cuerpo en la lucha. Ellos sí cambiaron algo. Yo solo fui un símbolo. Y los símbolos, cuando mueren, los meten en museos. Bolívar señala el catre. Ese catre no es el mío. El mío estaba en Santa Marta, frente al mar. Allí, el 17 de diciembre, a la 1:07 de la tarde, dejé de respirar. Permaneció a mi lado mi fiel José Palacios.
Y también, aunque ella no estaba allí, Manuela, porque ella me prometió permanecer a mi lado cuando la vida me dejara, cuando no pudiera cantar, cuando las olas del mar no llegaran. Daniel, con lágrimas. ¿Y usted lo perdona? ¿Usted la perdonaría? ¿Perdonaría a Santander, a Páez, a todos los que lo traicionaron? Bolívar cierra los ojos. La verdad me alcanzó y la vergüenza se rindió. La verdad es que yo también cometí errores. Fui soberbio, fui cruel a veces y tal vez, si hubiera sido más humilde, la unión se habría salvado. Abre los ojos y mira a Daniel. Pero tú no viniste aquí a juzgarme. Viniste a sentir. Permanece a mi lado cuando todo parezca sucumbir al hastío, cuando el tedio se canse y la esperanza no nazca. Porque eso es lo único que puede salvar a un país. Que los jóvenes se queden, aunque todo esté podrido. Que no huyan, que pregunten, que exijan, porque la verdadera muerte llega con mi indiferencia, con el olvido, con el borrado de tus obras, mientras avanza el tiempo para los vivos. Daniel se levanta. Yo no voy a huir. Saca el celular. Muestra el poema de Tennyson. Leeré esto en mi clase y les diré a mis compañeros que los fantasmas de la Quinta de Bolívar no dan miedo, dan ternura. Bolívar empieza a desvanecerse. Entonces, permanece. Y cuando se apague tu luz, recuerda que alguien ya pasó por eso. Permanece a mi lado cuando todo parezca sucumbir al hastío, cuando el tedio se canse y la esperanza no nazca. Permanezco. Qué buenos son los guías de este museo. José Palacios deja la escoba por un momento y mira a Daniel. Asiente y vuelve a barrer. Daniel sale despacio antes de cruzar la puerta. Dice en voz alta: Permanezco. Qué buenos son los guías de este museo. La luz se apaga. Solo queda el sillón rojo vacío. Se oye muy lejana una tos. Llega corriendo un compañero de Daniel. Daniel, te estábamos buscando. ¿Por qué hablas solo? La voz, el cuerpo y la dramaturgia tienen su lugar en Tablas y Tableros. Conéctate todos los martes a las 5 p.m. y los viernes a las 11 a.m. Encuentra todos nuestros contenidos a través de radio.upn.edu.co. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Bueno, acabamos de escuchar unos fragmentos, unas escenas que me hacen pensar en dos cosas. La una, como anunció Carolina al principio, como anunciamos, en el esfuerzo que hay para hacer una adaptación. Aquí quisiera saber cuál es el objetivo de la adaptación. Ya nos contaron al inicio que es para el aula, pero el aula son muchas cosas. Las prácticas de aula son muy diversas. Por otra parte,
la lectura que va más allá de la lectura, porque es como la lectura de unos espacios, ¿no? De unos objetos, de unos fantasmas que ustedes se inventan. Entonces, quiero empezar con Daniela. Hablemos de esa adaptación. Bueno, inicialmente cuando leímos el general en su laberinto, digamos que ese fragmento de los fantasmas de Bolívar, quisimos asociarlos como a esos sueños que pudo haber tenido Bolívar durante su enfermedad y su padecimiento, la fiebre que tenía, su tuberculosis. Entonces, cómo la fiebre lo podía llevar como a ciertas, digamos, alucinaciones. Entonces, digamos que con mi compañero dijimos como, bueno, tomemos ese fragmento de la lectura y plasmémoslo de una manera ficcionaria con estas acotaciones que pudieran llevar al oyente a imaginar, ¿no? Cada sueño, cómo se desliza, cómo Bolívar reacciona ante esta situación que está viviendo en su mente. Entonces es como entrar a la mente de Bolívar. Entrar a la mente, me parece importantísimo. Y me pregunto, Brian, ¿para qué nos es útil en la formación de ustedes como docentes de artes escénicas? Bueno, la adaptación que realizamos después de haber leído El General y su laberinto de Gabriel García Márquez fue muy importante porque nos ayudó a comprender pues todo un hito histórico que pasó no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, en varios países. Y pues pienso que el crear adaptaciones es eso, como remembrar el recuerdo desde lo que tú quieres mostrar. Digamos que nosotros, o El Cuarto de los Desollados, nace de querer mostrar como la parte oscura y un poco perversa del general, pues de lo que vivió y sufrió por su tuberculosis. Claro, hay todo un desdibujamiento, así como en El General en su laberinto, de esa figura del héroe. De hecho, esta frase que acaban de decir, que acabamos de oír decir al general, de que seguimos creyendo que un solo hombre puede salvar a toda una nación o a toda la humanidad, pues se vuelve verídica, y más en nuestros tiempos, ¿no? Como que no hubiéramos dejado esa actitud donde un solo hombre nos va a salvar, como en el mito de la caverna de Platón, un hombre que se yergue sobre las demás personas y que las saca, ¿no? de la ensoñación. Parece que ese mito no nos ha funcionado, pero seguimos con él. Quiero pasar a la lectura de los espacios, enlazándolo con este mito, Amit. ¿Cómo fue esa experiencia de recorrer la Quinta de Bolívar, leer sobre las casas de Bolívar y tratar de retratarlo en el texto de la adaptación? Bueno, es todo un ejercicio de memoria y creo que eso es lo más importante que podemos como seres humanos siempre recordar. Llegar a un espacio y tratar de leer el momento histórico que se estaba viviendo. ¿Por qué esas camas tan majestuosas? ¿Por qué todo adornado con tanta opulencia? Platos de plata. Sí, un montón de cosas que los cuadros eran lo más realistas posibles y pagados con pintura a pintores carísimos. O sea, hay muchas cosas que juegan y que nos cuentan historias. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a dejar que ese espacio nos hable? A dejar que ese espacio nos diga qué ha sucedido ahí, quién habitó, cómo habitó. También jugar un poco con lo que pasaba afuera. De la Casa de Bolívar, por ejemplo, había una Bogotá que quedaba a 45 minutos y sucedían cosas que tocaba caminar para atravesar un bosquecillo, riachuelos, y eso hacía que vivir en esa época era un desafío completo. Entonces juega mucho también, como les decía, a jugar con esa memoria y con esa recreación histórica para volver a contarnos un poco de lo que se trata la humanidad o de los defectos que hemos tenido como humanos, de siempre echarle la culpa al otro, ¿no? Siempre
otro es el que me va a solucionar la vida, siempre otro es el que me va a venir a salvar y siempre otro es el que tiene que solucionarme los problemas a mí. Entonces era jugar con eso de despertar un poco a esa patria que dejó morir un sueño para reescribirlo desde la memoria y pues jugar con las personas para que siempre recuerden y lean los espacios donde están. Carolina, ¿y por qué traer a Simón Bolívar en estos tiempos? Ay, me gusta mucho Simón Bolívar, pero me gusta también Santander. Principalmente porque en la Facultad de Artes o en el programa de escénicas hay cierto, digamos, parte de los imaginarios es que el teatro es solo movimiento, moverse es arte, pero el movimiento no está suelto de la historia y los relatos. Y las artes no es solo crear de la nada. Las artes es la capacidad de justamente elaborar y reelaborar la realidad para verla en distancia, para verla desde un foco, desde el otro y poder transformarla y al tiempo simultáneamente transformarnos humanos, transformarnos humanamente. Simón Bolívar, como cualquier otro personaje, como yo creo que además José Palacios. Claro, hablamos del general en su laberinto, pero recordemos que la obra misma está centrada en José Palacios y en su papel. Y José Palacios, en palabras de hoy, sería un nadie. Pero sin José Palacios, pues Simón Bolívar no hubiera prosperado ni la primera batalla. Los profesores en artes se cultivan de la historia pasada, de la historia vieja, largamente vieja o de la historia reciente, de los acontecimientos diarios de la vida que pasa en el mundo, es lo que alimenta al profesor profesional en artes. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Se nos acaba el tiempo. Esta ha sido otra emisión de Tablas y Tableros, el programa de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias a Daniela, Brian, Amit y Carolina Merchán por sus voces en el día de hoy. Y a ustedes, gracias por seguirnos escuchando. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.